Pedro, estamos hablando de la resistencia que arranca con ese bombardeo realmente traidor y de la extranjería, ¿no? Que Sí, tuvo sí. como instrumento a algunos argentinos y que como punto de inicio de la resistencia. Pero hablando con vos, estas conversaciones que son tan agradables y que uno tiene ganas de que no se acaben nunca, me contabas de tu experiencia por San Telmo, en un anticuario, cuando encontraste unos discos con un arbolito. Y esto da pie para que cuentes qué era el arbolito y contanos esa etapa, cómo lo descubriste y contanos qué pasaba, que vos viste las dos cosas, Yo ¿no? voy a... Perdón, porque como dice Cirigliano, todo lo que desaparece, reaparece. Y en este caso, reapareció el arbolito en un anticuario de San Telmo. Dale. resulta que después de tantos allanamientos y cosas que ha habido en mi vida, yo los que cuento tengo que contar los de 1955, 56, los allanamientos de mi casa, de nuestra casa en los años 70, cuando la engané a Lanuse, y luego los después del 76, que ya fue alevoso porque fueron 4 allanamientos, uno detrás del otro. En uno se lo chupan a mi hermano y terminan torturándolo en el Sheraton. Todos esas razones hizo que nuestra biblioteca, que se llamaba Raúl Scalabrini Ortiz, porque José Mario Vilacqua le puso a mi viejo, pero era del Ateneo Raúl Scalabrini Ortiz, que mi hermano había formado en 1959, cuando fallece. Apenas fallecido Scalabrini Ortiz, mi hermano crea el Ateneo Raúl Scalabrini Ortiz en Ciudad Evita. Estaba buscando, creía que tenía, que ya no habría discos del arbolito. Sabía de un compañero de Morón, Ventorino, que tenía uno, pero yo no tenía ningún disco del arbolito. Iba por San Telmo caminando por la feria que queda acá en San Telmo y escucho la marcha de los muchachos peronistas cantada por el coro de Fanny Day. Me pareció extraño y fui a preguntar a ver si qué tenía a la señora. Que tenía una vieja casa de discos de pasta. La señora Elena me dice, no, sí, no, es un CD donde he compilado una serie de canciones. Me compré los CD. Dice, pero usted veo que le interesa mucho. Yo le voy a hacer una pregunta, dice. ¿Usted sabe cómo venían los discos de Perón desde...? Sí, venían en cinta, la cinta del Geloso. Y después en cassette. Yeah. Entonces, pero no vinieron discos. Sí, claro, vinieron discos, le digo. ¿Y tenía algún dibujo o algo? Sí, tenían un arbolito. Entonces, seguimos hablando. Y antes de que me fuera, la señora saca una caja. Pero yo le quiero mostrar algo antes de que se vaya. Abrí así y veo 3 discos del arbolito. Un disco de chapa, con pasta, arriba, de eso que se dicen que son matrices. En realidad lo que son digamos, un piloto grabado. Yeah. Y ahí estaba el disco de Perón sobre el general Valle, que va a ser planteado ahí justamente Caras y Caretas. La revista Caras y Caretas tiene un artículo de Salinas sobre el tema, porque yo le regalé uno de los primeros reproducciones de ese disco en DVD. Y allí en Lanús se pasa ese disco donde Perón habla sobre el general Valle y sus compañeros como parte de la resistencia peronista. Y esto es lo que fue la época. Fue una época de resistencia, tenía que ver con eso. ¿Por qué se llamaba el arbolito? A alguien se le habrá ocurrido poner como contraseña. Muy probablemente tenga que ver con los que venden casi siempre en la calle alguna cosa. Son arbolitos. O sea, le quedó a los que venden dólares hoy. Pero antes se les llamaban arbolitos porque se plantaban en la vereda como un árbol. Entonces, esa persona que se encargaba de repartir. De
de vender callejeramente algo clandestino se les llama arbolitos. Claro. Por eso, la venta callejera de cosas que supuestamente no deben ser vendidas se llama arbolito. Y por eso probablemente se haya puesto arbolito. Pero los compañeros cuando se reunían para escuchar lo que decían. Ah, claro, cuando uno se iba en el colectivo, por ejemplo, miraba a otro compañero y le decía, che, venite este sábado a casa porque plantamos un arbolito. Y era escuchar un disco de Perón. Bueno, y vos contás esto de la familia, porque a ver, yo tengo algún recuerdo de esta cosa familiar, ¿no? De la prohibición para afuera, nene, no cantes la marcha que papá va preso, porque era muy pegadiza y yo era chiquito, a que en la familia se reunían. Yo recuerdo la etapa de Geloso. Yo voy a ¿no? contarte algo muy, muy particular. Por ejemplo, que hay frases que hoy son parte de la tradición popular argentina y nadie sabe de dónde viene. Uno es, fue preso hasta el loro. ¿Fue preso? Hasta el loro. ¿Viste que decía? Hasta el loro, ¿Qué sí. pasó? Fue preso hasta el loro y se levantaron a todos. Pero ¿de dónde viene fue preso hasta el loro? Viene de lo siguiente. Había un decreto de la Revolución Libertadora que se llamaba 4161, que prohibía cualquier obra de arte, decía, cualquier cosa que tuviera, y familiares, nombres de familiares de Perón. O sea, quería decir Evita. Es el libro de la desaparición forzada de la historia. Exacto. Se decreta. Quería decir que no se podía decir Perón. Ni tercera posición, ni comunidad Ni organizada. cantar, ni la música. Claro. Decía claramente, ni la música de los muchachos peronistas. No se podía cantar. Resulta que una persona va, un médico, yo sé que es un médico, va a la comisaría 42 y denuncia que en el barrio Los Perales un loro estaba cantando la marcha de los muchachos peronistas. Entonces, manda una comisión policial, lo detiene al loro y a los partícipes necesarios, que venía a ser la familia. Y se lo llevaron a todo preso. Y de ahí viene, fue preso hasta el loro. El loro lo metieron preso por irradiar en contravención al decreto 4161. Pero tenía razón Sarmiento, eran los bárbaros que había que detenerlo, porque claro. Exactamente, tenían que sacarnos de la circulación y la forma de sacarnos de la circulación era esta. Tenían que sacarnos de la... Ellos pensaron que por un decreto Es prohibir el amor, ¿no? fiat, como dice, hágase, Hágase. que iban a hacernos desaparecer con un plumazo. Entonces, fundamentalmente, tenía que ver con eso que el pueblo argentino estaban tan lejos de la realidad. Y Perón estaba del lado de la realidad. Entonces, indudablemente, nosotros sabíamos que la guerra íbamos, tarde o temprano lo íbamos a ganar. Y eso fue lo que hicimos. La resistencia peronista tiene que ver con esa anécdota que me contó en esa oportunidad Pedro Oliva y lo conté cuando el homenaje a don Gustavo. Pedro. Gustavo. ¿Por qué sabés por qué le llamó Pedro? ¿Por qué se llama Enrique Pedro? Porque es Y yo fundador, me llamo y además Pedro. es como un fundador, ¿no? Y uno de sus primeros libros Hombre de Turunco, ¿no? Es decir, era Enrique Pedro Oliva. claro. Y él, uno de los primeros libros, que es casi inhallable, yo creo que si tengo dos, uno te lo voy a dar, Maravilloso. Y si no me la fotocopias. que se llama Política de Negocios. Ajá. Que yo lo utilizaba cuando empezaba a reclutar a un compañero, uno de los que le daba era el libro de Oliva sobre política de negocios, que hablaba sobre tiene un párrafo principalmente por ese sentido común que tenía Oliva. Yo creo que era peronista fundamentalmente por eso, porque tenía sentido de la realidad. Sí. Dice, los países como las personas como los países, era una frase de Perón. Si hacen buenos negocios triunfan y si no se funden. Tiene que ver con la Argentina de hace pocos años. Entonces, ese libro comenzaba así, hablaba de los tratados de la Revolución de Mayo hasta la actualidad y hablaba sobre toda la época de la historia argentina económica. Así que así lo conocí a Oliva. Yo le llevé a que me autografiara ese libro. Mira vos. Fue la presentación de la primera edición de mi libro, que se hizo en el bar El General, cuando estaba acá en Belgrano. Y cuando estaba allí, el padre Oliva cuenta una anécdota.
presentando el libro y dice que ese libro le encantaba porque era una historia que habíamos vivido todos. Y que por eso estaba en ese lugar, porque yo era parte de esa historia. Y entonces cuenta una anécdota. Yo lo voy a contar de mi forma, quizás más expresiva. Él no la hacía tan sentimental. Él estaba en Ingeniero Budge haciendo una reunión, o en La Salada. Él me decía, no sabía precisar en qué momento y en qué lugar. Ingeniero Budge era un desierto de sal, porque las inundaciones dejan la sal en los lugares. Era un desierto de sal con casillas de chapa negra para esa época, cuando Enrique andaba pateando en esos andurriales, diríamos. Y llega a una casa muy humilde para una reunión peronista. Y la señora, la ama de casa, le ofrece, si se quiere tomar un mate. Y le dice, no, gracias, señora. Y la compañera se acerca otra vez y le dice, ¿no quiere un té? Y Enrique dice, no, gracias, señor. Y después la piensa y dice, esta señora va a pensar con esa... Volvió a su provincia y entendió que es un desprecio, que le estoy haciendo un desprecio. Así que se pone el que la próxima cosa que le oferte la va a aceptar. Y viene la señora y le dice, ¿quiere que le planche y le lave la camisa? Tuvo que hacer la reunión en camiseta. Bueno, pero perdóname. La señora le planchó y le lavó la camisa Sí. a mano y se la secó a plancha, mientras él hablaba con los compañeros. Esa señora que estaba planchando había encontrado su puesto en la revolución y la estaba haciendo, planchando una camisa de un perseguido. Pero si caía la policía iba a ir en cana como todo. Por lo tanto, era un soldado de primera línea, era un infante de primera línea. Fue un ejército de infantes. Yo escribí un poema, a veces cometo esos errores, y digo, de infantes pegadores de carteles. Eso éramos infantes pegadores de carteles, que construíamos nuestra trinchera en cada barrio y en cada fábrica. Eso fue lo que hicimos. Construimos toda una estructura en base a las familias. Esa señora que estaba ahí estaba peleando, aquel compañero que agarraba y si robaba las 2 tacos de marcar PD y lo marcaba en las monedas y distribuía monedas que decían Perón vuelve, también era un luchador. Por eso uno encontraba en los talleres, encontraba las letras y lo que no encontraba, ¿qué era? Ni la P ni la B. Pedro, seguimos en el próximo bloque. No te puedo parar nunca, es un encanto, pero sigamos en el próximo bloque.